Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga. La semana pasada, en el mensaje anterior, aprendimos en el libro de los Romanos que debíamos consagrar nuestra vida a Dios. Y hablamos de la vida consagrada. Hablamos acerca de qué significaba la consagración. Dijimos que era necesario transformar nuestra vida como un sacrificio vivo. Era la invitación que nos hacía Pablo. Porque aprendimos, miramos, que de esa manera podríamos probar la voluntad de Dios, que era buena y agradable, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual debemos vivir diariamente según lo que Dios quiere, según su voluntad, según sus ordenanzas, sus normas. Dios quiere que de nuestras vidas nos transformemos. Él quiere que nuestras vidas sean transformadas, renovación de la mente, decía la semana pasada, ¿no? Porque Él recibe la gloria cuando nuestro estilo de vida es distinto al estilo de vida que vemos en el mundo de aquellos que no son creyentes. No debemos conformarnos a este mundo, nos decía, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces, este nuevo estilo de vida se manifiesta cuando el Espíritu de Dios produce renovación en nuestra manera de pensar. Y la palabra de Dios para el día de hoy va a estar situada también en el libro romano, en los versículos que preceden a los que vimos anteriormente. Y vamos a estar mirando Romanos 12, del 3 al versículo 8. Y aquí vamos a ver que Pablo sigue presentándonos algunas otras actitudes que agradan a Dios, ¿no? Otras actitudes que agradan a Dios. Vamos a mirar cómo cada uno de los cristianos debemos descubrir cuál es el plan que cabe, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros dentro del plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos dentro de sus planes? Y también descubriremos que cada uno de nosotros, ¿no?, tiene un lugar en que ocupar en la planificación, en los planes de Dios. Así que vamos a ir a leer Romanos 12, del 3 al 8. Y la palabra de Dios dice así: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. En los primeros enunciados que leemos en este pasaje bíblico en Romanos, Pablo se refiere a nuestra relación personal con Dios, ¿verdad? Y en los siguientes versos existe esta relación personal con Dios, y esa relación personal con Dios entonces produce actitudes en cuanto a nosotros mismos, ¿no?, y a nuestras relaciones con los demás y a nuestros servicios. Estas actitudes se manifiestan en nuestra conducta que tenemos en la iglesia. Y si miramos el verso 3, vamos a ver que hay una actitud indicada aquí, ¿no? Sin duda alguna, el aspecto más difícil de encontrar el lugar donde Dios quiere utilizarnos es el mantener esta actitud indicada. Nos cuesta tener las actitudes que el Señor quiere. En base a la autoridad de Dios,
Dios le ha dado, le ha conferido, ¿no es cierto?, entonces a Pablo a exhortarnos, a animarnos personalmente, a cada creyente de la Carta de los Romanos y a nosotros en el día de hoy, a que consideremos el papel que jugamos o que tenemos, ¿verdad?, que hacer en el plan de Dios. Por la gracia, dice, se me ha dado, ¿verdad? Pablo nos está exhortando como una ordenanza que nos sea, ¿no? Dice Pablo entonces que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Entonces lo primero que podemos decir es que no debemos tener un concepto exagerado de nuestra importancia. A veces nos sentimos muy importantes y Pablo nos está diciendo que no debemos exagerar en nuestra importancia, en autovalorarnos, ¿no? Sino que debemos pensar de nosotros mismos con cordura, con prudencia, con sensatez. La clave entonces para entender la perspectiva correcta de lo que aquí nos dice es pensar de nosotros mismos con esa cordura, ¿no? Es decir, debemos pensar sabiamente sobre quiénes somos y sobre lo que somos. A través de la palabra de Dios podemos mirar, y lo hemos mirado anteriormente, esta expresión, ¿verdad?, de pensar sabiamente lleva la implicación de ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no? Cuando hablamos de discernir espiritualmente. El discernir espiritualmente, el pensar, ¿verdad?, sabiamente, significa eso, ¿no? Que miremos las cosas desde el punto de vista de Dios. En otras palabras, lo que se nos pide aquí es que la evaluación de nuestra importancia en la obra de Dios se base en el plan de Dios y no en lo que nosotros queremos o pensamos, ¿verdad? Eso es. Dios nos da la fe, es un don que Él nos entrega para creer que Él, es decir, que el Señor, es quien tiene la autoridad, y para creer también que Él quiere hacer algo a través de nosotros. Y por eso Él nos da la fe y nos da los dones, para usarnos, no para nosotros usarlo por nuestras propias intenciones, ¿no? Puesto que el poder entonces y los dones y la gracia vienen de parte de Dios, no tenemos fundamento alguno para una actitud superior, de superioridad o de justicia propia. No podemos hacerlo, ¿no? Así que lo primero que podemos mirar es que debemos vernos como Dios nos ve. Y debemos aprender a ver desde la perspectiva divina. Eso es muy importante. Debemos aprender a mirar las cosas, a mirar todo desde la perspectiva divina. Mirar cómo Dios nos ve, ¿no es cierto? Y nosotros mirar de la misma manera. Luego, los versos 4 a 5, que los vamos a repasar de nuevo, ¿no es cierto? Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí Pablo nos enseña que debemos tener presente la perspectiva correcta de nuestro ministerio, de nuestro servicio al Señor, ¿no? Porque el pueblo de Dios, la iglesia, es semejante, dice Pablo, al cuerpo humano. Y si nosotros nos fijamos, lo hemos visto muchas veces, si nosotros nos fijamos en el cuerpo humano, nos damos cuenta de que está formado por muchas partes, por muchos miembros, por muchos órganos, ¿no es cierto? No todas son iguales, ni tienen la misma función. Tenemos pulmones, corazón, estómago, mente, cerebro, las manos, las piernas, ¿no es cierto? Todas cumplen una diferente función. Cada parte del cuerpo humano, hasta la más chiquitita, cumple una función, pero todas juntas, ¿no es cierto?, forman el cuerpo humano. Y desde esa perspectiva, entonces, no pueden funcionar aisladamente, ¿no? ¿Qué sería de la mano sin el brazo? ¿Verdad? O de las orejas sin la vista y sin el olfato. Todos son necesarias para el bienestar del organismo, en este caso el cuerpo humano. Y lo que Pablo dice aquí entonces es que también así es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es como el cuerpo humano, ¿verdad?
La iglesia, o en la iglesia, hermanos, hay muchas personas, muchos individuos, muchos miembros, ¿no? Pero todos son diferentes, cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Sin embargo, formamos una sola entidad, un solo cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo, donde sabemos que la cabeza es el Señor Jesucristo. Y por eso todos somos importantes, nadie sobra, ¿verdad? Cada miembro tiene una función, si miramos el texto, importante, que contribuye al bienestar y al funcionamiento integral del cuerpo. Y eso es muy relevante, ¿no? Siempre debemos recordar eso, que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir, importante para el bienestar. Otra palabra muy importante, hermanos, para siempre estar pensando en ella, ¿no? El bienestar de la iglesia se puede lograr a través de cómo está funcionando el cuerpo, ¿no? Cómo está cada uno de los miembros en este sistema entero que se llama cuerpo, iglesia, ¿no es cierto? Cómo está funcionando, cuál es su tarea, si la está haciendo, ¿no? Por eso es que dependemos los unos de los otros. Así como hablábamos recién de la relación entre el brazo y la mano, el oído con la vista, ¿no es cierto?, etcétera. Dependemos unos de otros, ¿no? El cuerpo no puede funcionar bien si alguno de los miembros faltan, ¿no? O si alguno de los miembros está enfermo. La interdependencia de los distintos componentes, de los distintos miembros del cuerpo, nos obliga entonces a reconocer la importancia de cada uno de ellos, de todos nosotros. Todos somos importantes, pero diferentes, ¿no? Por esta razón es tan importante que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de ustedes, ¿no?, que formamos el cuerpo de Cristo, reconozca la función que Dios le ha asignado. Es una invitación que debemos tener en cuenta, ¿no? Nosotros debemos pensar cuál es la función que Dios nos ha asignado dentro del cuerpo. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Y pensar si lo estamos desarrollando. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga dentro del cuerpo de Cristo? ¿Y cuál es la función que Dios quiere que tú hagas dentro del cuerpo de Cristo? Todos tenemos una función, todas importantes. Así que debemos saber cuál es la función que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y por esa razón debemos evaluar nuestro lugar en el plan de Dios para vernos como Él nos ve. Nosotros debemos tener ese tipo de ejercicio, evaluar qué es lo que el Señor quiere que yo haga para poder encajar en el plan de Dios y para poder verme como el Señor me ve a mí. A veces yo me veo de una forma y el Señor me ve de otra cosa y yo tengo que saber cuadrar esas dos miradas, ¿no? Y la mirada correcta, la mirada perfecta, la mirada agradable, ¿no es cierto? Y perfecta es la que Dios tiene sobre mí y no la que yo tengo sobre mi propia persona, ¿no? Entonces solo al reconocer lo que Dios nos ha capacitado para hacer, cuando yo reconozco lo que Dios ha hecho, cuando yo reconozco y reconocemos cuáles son las capacidades que Dios nos ha dado, para hacer, entonces podremos funcionar conforme al plan de Dios que tiene para nosotros y para el bienestar de la iglesia o del cuerpo entero. Por eso esto es relevante, ¿no? Debemos reconocer, Dios te ha dado un don y debes saber cuál es ese don. Porque cuando todos sepamos qué es lo que Dios nos dio, cuando todos sepamos cuál es nuestra función en el plan de Dios, entonces el cuerpo va a funcionar, va a fluir, va a haber armonía, va a haber paz. Así que, hermanos, hermana, tú también tienes una función asignada por Dios. Todos nosotros, todos ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, ¿no? Y Dios te ha dado una función, Dios te ha dado un ministerio al que cumplir, ¿verdad? Y por eso debes descubrir esa tarea y procurar llevarla a cabo como el Señor quiere. Cada uno debe comprender su lugar en el programa divino, tu lugar en la perspectiva divina, ¿no? Que Dios tiene para cada uno de nosotros. Después los dos versos que siguen dicen, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don
de alguien es el de la profecía, que los use en proporción con su fe, y si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahora, una vez habiendo definido la función, ¿verdad?, que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros dentro del cuerpo, el texto nos indica la manera en la cual la debemos llevar a cabo, cómo se debe aterrizar eso en la práctica, ¿no? Y si lo vemos acá en todas sus palabras, Pablo lo dice que nosotros debemos cumplir nuestra función, desarrollar nuestros dones con entusiasmo, ¿no?, con alegría, si uno lee las palabras de Pablo, ¿no?, de tal manera que Dios reciba la gloria y que Él se glorifique. Y el verso 6, la primera parte del verso 6, aquí hay una base para esto, ¿no? Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Nuevamente, igual que el verso 3, por la gracia que se me ha dado, según la gracia que se nos ha dado, ¿no? El punto de partida, entonces, hermanos, para el cumplimiento correcto de la función que Dios nos ha asignado es reconocer, ¿verdad?, que Dios nos ha dado el privilegio de servirle de esta forma. Por gracia se nos ha dado. Tenemos el privilegio que Dios nos ha dado para servirle, para servir a los demás también. La palabra clave aquí es gracia, la gracia, ¿no es cierto? Gracia es aquello que no merecemos, pero se nos da igual, ¿no? Las capacidades que Dios nos da se consideran dones, ¿no es cierto? Carismas. Se considera un regalo dado por Dios, solo por gracia, no lo merecíamos, pero el Señor nos amó tanto que por gracia nos ha dado a cada uno de nosotros un don, ¿no? Nadie lo merece. Dios nos da, o mejor dicho, Dios no nos da los dones porque tenemos un mérito especial para recibirlos, ¿no?, sino que nos da porque nos ama, porque nos quiere y porque Él así lo desea. No somos meritorios de aquellos dones, pero Él nos ama tanto, ¿verdad? Él nos ama y por gracia Él quiere que tengamos estos dones y que los desarrollemos, ¿no? También vemos en el texto que los dones no son iguales, lo que hablábamos un poco al principio. Los dones son diferentes, ¿verdad? Son distintos, pero todos han recibido un don por la misma gracia de Dios. No importa el don, no importa el don que cada uno de nosotros tenga. Lo importante es que cada uno de nosotros lo ha recibido por la misma gracia de Dios. Nadie es especial. La gracia del Señor es la misma para cada uno de nosotros. Y por eso hablamos de funciones, porque cumplimos diferentes funciones, ¿no? Y sabiendo entonces eso, sabiendo que Dios nos ha dado este gran privilegio de servirle a Él y servir a la iglesia y servir al prójimo en el mundo, debemos dedicar entonces nuestros dones para su gloria. Por eso Él nos da estos dones, ¿no? El apóstol muestra cómo deben usarse. Él, aquí en estos versos del 6 al 8, el apóstol muestra cómo deben usarse estos dones o carismas, ¿no?, para el beneficio de la iglesia, pero también, y hay que tener bien en cuenta esto, para el beneficio de la gente, del mundo, de la humanidad en general. Notemos aquí una frase que él dice que según la gracia que se nos ha sido dada. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Según la gracia que se nos ha sido dada. Nadie tiene derecho entonces, hermano, a alardear de su don, de la gracia que tiene, del don que tiene, ¿no? Cada miembro debe tener en mente su habilidad de servir a otros. Y esa habilidad de servir a otros es un producto de la buena voluntad, ¿no es cierto?, de la gracia que Dios nos ha dado y que ha derramado por nosotros, por su amor, no porque lo merecemos. Muchas veces tenemos esa dificultad. Muchas veces nosotros queremos hacer algo y Dios quiere que nosotros hagamos otra cosa. Muchas veces nosotros en la iglesia somos un poco egoístas, ¿no?, con nuestros dones, porque yo creo que esto es lo que tengo que hacer, pero la verdad es que Dios quiere tal vez que hagas otra cosa. Y eso es lo que debemos hacer. Somos todos diferentes, pero somos uno, ¿no? En la diferencia, el Señor ha puesto la unidad. Debemos saber entonces que estos dones recibidos son habilidades concedidas por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene un don que probablemente ya sabe cuál es, o si no,
debemos descubrirlos, ¿no? ¿Para qué? Para el funcionamiento en armonía, en perfección de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y Pablo aquí, en el texto, nos pone 7 posibles funciones, ¿no? Habla de profetizar, habla de servir, habla de animar, de socorrer, de dirigir, de la compasión. Lo importante, más allá de las funciones, es que debemos aplicar los mismos principios a todas las capacidades que Dios nos ha dado. Debemos aplicar los mismos principios, sin importar cuál hemos recibido. No importa el don que tú tengas, debemos aplicarlos, ¿no es cierto?, de la misma manera. Aquel que tiene el don de la generosidad, de socorrer, el de la profecía, según el texto, todos deben aplicarlo de la misma manera. Todos deben entregarlo por amor, para la gloria del Señor, para la unificación del cuerpo, la edificación del cuerpo y para poder proclamar el Evangelio, ¿no? Entonces, al reconocer el don que hemos recibido, nosotros debemos ponerlo en acción, debemos entregarlo desinteresadamente, debemos ponerlo a trabajar con entusiasmo, ¿verdad? Primeramente, para que Dios reciba toda la gloria por aquello, ¿no? Estos versos, hermanos, del 6 al 8 que acabamos de leer, nos animan entonces a entregarnos cada día, día a día, a Dios con todo corazón. Pablo nos anima, hermanos, en este pasaje a servir. Nos anima a la diaconía, nos anima a ministrar, a servir a Dios en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿no? Y nos anima a servir en el cuerpo de Cristo en el área que corresponde a tu don espiritual, ¿verdad? Así que debemos reconocer nuestros dones. Y hermano, debes reconocer tu don, pero luego de reconocer tu don, debes usarlo con entusiasmo, con alegría, con gozo, despojadamente, desinteresadamente, entregarlo, por gracia, por amor, ¿verdad?, al servicio del cuerpo. Así que, hermanos, estos pasajes que miramos, encontramos y vemos abundantes evidencias del amor y de la gracia de Dios por nosotros, ¿no?, reveladas por medio del Evangelio y de su Hijo Jesucristo. Así que podríamos ir concluyendo que debemos agradecer a Dios primeramente en una manera adecuada, de la manera correcta, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Por cada uno de nosotros. Dios quiere que veamos desde su perspectiva y eso tenemos que aprender, ¿no? Debemos aprender a mirar desde la perspectiva de Dios, no desde la mía, ¿no? Desde la perspectiva divina. Y para lograrlo, para que podamos mirar desde la perspectiva divina, Pablo nos dice un par de cosas, ¿no? Lo primero que nos dice Pablo es que debemos entregar, si recordamos, y hilamos este pasaje de hoy con el de la semana pasada, debemos entregar nuestra vida a Dios, ¿no?, como sacrificios vivos. Luego debemos ser transformados, ¿no?, a través de la renovación de la mente. Y lo que hemos aprendido hoy día, ¿no?, debemos descubrir, hermano. Y esa es la tarea tal vez para este tiempo, para esta semana, para pensar. Debemos descubrir dónde cabemos en el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en su plan en el cuerpo de Cristo? Y por último, debemos utilizar nuestros talentos, nuestros dones, ¿no?, el carisma que el Señor nos ha dado con entusiasmo, con alegría, ¿verdad? Con entusiasmo, con alegría, para glorificar al Señor y para servir a nuestros hermanos y al prójimo. Así que, hermanos, el Señor en este tiempo nos anima a que descubras cuál es el don que el Señor te ha dado. Te animo a ponerlo al servicio de los hermanos. A pesar de las circunstancias lo puedes hacer. Yo creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena y en el tiempo que vamos a empezar a salir de estos procesos es cuando más puedes darle utilidad a tu don. Descúbrelo. Si no sabes cómo descubrirle, pide ayuda. Hay herramientas también para poder descubrir ese don. Y si ustedes quieren, podemos compartirlas, ¿no? Y segundo, una vez que descubriste tu don, utilízalo fuertemente en servir a los demás. Oremos. Padre amado, Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno.
Señor, y por la gracia que tú nos has dado, Señor, todos estos dones, queremos darte gracias, Señor. Pedirte, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a ser humildes, a ser mansos, Señor, a no tener el concepto más alto de cada uno, Señor. Ayúdanos a mirar desde tu perspectiva, cómo tú nos ves, Señor. Ayúdanos a pensar de nosotros mismos con moderación, según la medida de la fe que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a entender que somos un solo cuerpo y que somos muchos los miembros, Señor, y que todos desempeñamos diferentes funciones, Padre, en el cuerpo para la glorificación tuya, Señor. Sabemos algo muy claro, Señor, que en el cuerpo Cristo la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que cada uno de nosotros es un miembro, ¿verdad?, que depende de Él y para estar unidos, Señor, al servicio y la glorificación tuya, Señor. Ayúdenos, Padre, a estar siempre atento a desarrollar, a descubrir la función, el don, Señor, que tú nos has dado a cada uno. Te pido por mi hermano, Señor. Ayúdanos a cada uno a saber cuál es la posición, el lugar, la función que tú tienes destinada para cada uno de nosotros, Señor, para poder crecer, para poder madurar, para poder estar unificados en la iglesia, Señor, en especial en nuestra comunidad en Providencia, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a ser mejores personas. Ayúdanos cada día, Señor, a ser un mejor cuerpo, Señor, sin atrofiamiento, Señor. Un cuerpo que se va dinamizando, que se va energizando, Señor, por la voluntad de los dones de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti.